Listo. Adelante. Y gracias, Alex. Y aquí tienes tu referencia. So thank you very much, Alex. Thank you enormously. Alex is going to spend some time in the Hennessy collection, so it's really great. And yeah, we're very interested in his work as an anthropologist. He's going to be looking at what happens on the ground in terms of education policy in Holguín, Eastern Cuba. Over to you. Thank you for being here. So, I am delighted to be at the center of research on Cuban Research Forum in person. And I would like to thank Par and Tony, not only for hosting us this day, but also for their sensitivity and solidarity with Cuba and Cubans. So this presentation is part of my ongoing Marie Curie postdoctoral research project. It is a project funded by the European Union within Horizon program and focuses on higher education reforms in Cuba. My project is hosted by the Department of Education and Anthropology of Aarhus University, and it is supervised by Susan Wright. She is a professor of education and anthropology and Circle U Chair. Higher education in Cuba and education at large has been studied from several perspectives, most notably from pedagogical and psychological ones. Sociology is the field that hosted most of the outsider studies I have reviewed. Except for a few pieces of research, most analyses rely on global figures and approaches to Cuban higher education. They do not examine in depth how such education policies are implemented on the ground as experienced by university actors. Most existing research follows the logic embedded in the policy documents and examines the output of results expected in these regulations. Another trend concerns political analysis of policy documents that show the anticipated changes from the reforms in higher education and the correct prescribed courses of actions. Among these approaches, even those most critical, a linear policy framework still predominates, and ethnographic focus is missing along with gender, race, and other diversity aspects. Therefore, the lack of ethnographic studies on Cuban higher education policies is a gap I aim to address and fill. Through my Marie Curie project, I describe how decentralized higher education policies in Cuba are translated on the ground at the University of Holguín. This objective is broken down in the following specific tasks. Contextualizing higher education in the Cuban context since the revolution. Yes. Sorry. Analyzing higher education policy documents since 2001 within the overall context of university reform, I am concentrating on university access, university integration, and the shortening of baccalaureate programs.
describing the organizational reconfiguration set up in the University of Holguín from the year 2001, and finally describing how university actors set up their own practices in dialogical relationship with higher education policy in specific socio-cultural contexts. Education intentionally became one of the pivots of the Cuban Revolution and has played a central role in shaping the transforming Cuban society since 1959. In Castro's view, a better country and well-trained generation would be only possible through education. How was education shaped for this purpose? What has been the role of higher education in achieving the revolutionary goals? Looking at the whole panorama, Cuba's expenditure on education has been one of the highest in the world. It helped us to understand the relevance of education in the Cuban Revolution. Despite the economic reform carried out in Cuba in the 2010s, in which cuts in social expenditure, including education, were made, high expenditure rates on education have been kept up systematically. However, what can we read beyond statistics? Given the important position in which education has been placed, we should wonder how education has been shaped, not only in the policy documents, but also in the practice. As I stated in an earlier work, the revolutionary government discursively positioned itself as the principal actor of social transformation. It means that the revolution became the key organizing principle of Cuban society and the preset from which social life took place. In my view, one of the most relevant consequences was the overvaluing of the role of the bureaucratic apparatus and the undervaluing of the role played by educational actors on the ground. The top-down and authoritative fashion which describes Cuban education policy became normalized, and it is usually taken as the principal driver of Cuban education achievements. For example, Carnoy et al. Attribute the academic achievement to a social environment that was mostly created via a hierarchical and centralized government bureaucracy. There is a chain of command that begins with the Minister of Education and ends with director and assistant director of schools supervising teachers in their classroom, and teachers feeling competent and responsible to deliver the well-defined national curriculum. Nevertheless, policy documents, despite their authoritative appearance, cannot enact a definitive set of changes on the ground. Policies and reforms give rise to new events involving many different actors, students, lecturers, administrative staff, university leaders, as well as policymakers, who engage in new relationships and establish new practices, often in surprising ways. This approach, called anthropology of policy, has been developed by Chris Shore and Susan Wright. This is the approach I will use to generate new insights
into how the impressive picture of Cuban education has come about. In this paper, I explore the social transformation since the revolution, and I will concentrate on the aspect of access policies. To provide a historical perspective of university access in Cuba, I have drawn on the established literature. This has the downside that it tends to treat policy as the only actor and assumes that policy only works in the hierarchical and top-down fashion. Thus, according to the literature, there are 4 stages regarding university access. But at the end, I'm going to suggest some ways in which I can draw insights through the anthropology of policy for a different way of understanding how these major education achievements were brought about. These stages comprise the period I show here. I will discuss these stages in turn. During the first stage, education became more widely accessible at all levels, including higher education, and a significant number of professionals from worker and peasant backgrounds obtained a university degree. Nevertheless, while the primary and secondary school quickly grew, higher education enrollment declined over the first years, and its legal configuration needs a more negotiated process, including the constitution of a representative council. Even though the country needed to train high-skilled professionals in a short time, the university transformation had to be carefully negotiated. On the other hand, university students were called on to participate in the 1961 literacy campaign and to enrollment in the army. It caused a reduction in the university enrollment. I summarize below some of the relevant actions the revolutionary government carried out over this stage in order to transform higher education. All the private universities launched under Batista dictatorship were closed in 1959. The Higher Council of Universities was created in December 1960 to negotiate and shape the higher education reform. The Nationalization and Free Education General Act was enacted in 1961, and education became a revolutionary government's duty. At the January 10th, 1962, the higher education reform was enacted. The Ministry of Higher Education was created in 1976, and the Net of Higher Education institution was created in 1976, reaching 28 higher education institutions. In this landscape, the 1962 higher education reform drew up the university model to be accomplished and enacted specific policies to reach it. In the earlier Cuban revolutionary panorama, it was relevant action to outline the model of society the revolution aimed for. It defined new concepts, new ways for actions, new model of teacher and students,
In short, it reshaped or created the university purposes, a new university structure and services, a new student model and access policy, a new teacher model, and the new national programs for each degree. Even though the reform wider scope, I would intentionally highlight here the role of this reform in shaping university access. The reform enacted the so-called scholarship system in the higher education context. It focused on providing economic support for low-income students. This support was articulated with the scholarships offered in the general education system for low-income families and the students' housing program that started in 1960 in the university context. These actions made possible the democratization of university access in Cuba. What are the most relevant effects of the 1962 higher education reforms? New and total enrollments expanded gradually alongside the country, reaching a gross tertiary enrollment rate of 25% of population. It caused a profound democratization of the university, allowing people from diverse social backgrounds to get university training. White workers and peasants were more beneficiated. The graduation rates overtook the job offer possibilities. By the middle of the 1980s, it became increasingly difficult to guarantee professional jobs to all university graduates. Advertising the access policies should be reshaped. Nevertheless, beyond these effects, a few researchers have been highlighting other sociological impacts, such as a lower increase in non-white people accessing higher education. A new social group of high-skilled professionals was emerging and established. Regarding access, the son of those high-skilled professionals started to get higher enrollment successful rates. In the second half of the 1980s, enrollments were saturated due to the early 1970s demographic explosion, reaching 293,722 students enrolled overall in 1987. Some authors state that growth occurred when when there already was a saturation in the number of professionals and a mismatch between the discipline of the graduates and the country's economic needs. In this context, university admission exams were implemented in 1988-89 academic year. As a result, university access became elitist. At the same time, some authors state university became more white than early years.
In the third stage, started with the so-called third education revolution. That stage started in 2001. It was characterized by wide access. In the opinion of some author, access was re-democratized and it allowed several people getting the university. The fourth stage starting in 2011. In this stage, access was regulated again, and university became elitist again. The preliminary analysis of higher education reform in Cuba shows that the detail of how policy works in Cuba is different to the detail of the way policy works in Western Europe, as described by Shore and Wright. Policies and reform in Cuba Cuban higher education seem to work only in a hierarchical and top-down fashion. But how can we understand the large-scale process of social transformation carried out in Cuba? How was it possible to achieve the impressive picture of Cuban education? In my view, it is necessary to go beyond the legal rational perspective of policy. Thus, we need to wonder which window those policies opened onto new ways of relationship, new practices, new types of institutions, and new actors, or which new power were enacted. In my earlier work, in which I described the Cuban education system, I state there were three relevant elements shaping Cuban education: the laws and regulation enacted since 1959, the action implemented by the government, and maybe the most important, the speeches through which people were called on to participate in the revolution, to act in the name of the revolution. We can see that this was just a top-down policy that was trickling down through society. It was actually a mobilization of all these actors into making this policy what made possible the implementation of this transformative education policy. And yes, we can see it was a process in which the revolution was labeled as the actor, but there were several hidden actors who made possible that impressive picture. What's going on? How is policies working when the charismatic actor who called on Cuban people to engage in the revolution is no longer there? Thank you very much. I have to say thank you, Alex. It's really fantastic. And this is Alex's first paper in English, but I think he has warned us that he'd like to answer the questions in his final. Okay, or maybe in English. Or maybe in English. Who knows? Okay. Another challenge. Yeah. Thank you so much. It's really interesting. It fits in actually with our class today. It also fits in with what we were talking about for your PhD. So lots and lots of
food for thought, and Alpha for you as well. Very interesting, right? To look at what we mean by how policy works. Yeah. How does it work? Who's involved in it working? How does social transformation take place? And it's not as simple as a top-down process. Yeah. Excellent. And that's what anthropology can bring us that other disciplines cannot give us, ¿no? Es lo que, bueno, a mí me sale mejor en español, así que Okay. ese es el regalo de la antropología, ¿no? Lo que nos da esa visión on the ground. Muy bien. Ay, está Adrián. Oh, Pobrecito. No, admítelo. Ay, lo ¿Cómo? cerraste. ¿Cómo? Ah, Ah. Está bien, esperando aquí. El pobre. Aquí. Lauren gave up. Okay, that's fine. She thought she started, she was there at the start, but she gave up. Adrián. Dime, parce aquí. Ah, So you missed it all. Can you sí, pues, repeat it? I'm so sorry. okay, entonces, questions, commentaries, Spanish, English, whatever you would It's prefer. very interesting. Thank you very much, Alex, for the wonderful talk, and I'm sure that this will be helpful for all of us, especially for me. It will definitely be helpful. It's very interesting that one term seems coming back in different seminars that I've attended so far is social transformation, and that is very important because it actually is like everybody turn around social transformation, whether it's cultural, whether it's theatrical education, whether it's education at university. That social transformation is something that runs through the revolution and the policies that derive from that. But what is also important and interesting for me is that how you mention the fact that a top-down education policy was not necessarily a top-down in itself. It was a process of top-down, but in fact, it was the term that you use, mobilization. Everybody played a part in that and felt that they were doing it, not just for the sake of doing it, volunteering, but because they had a purpose. And the purpose comes back to that social transformation. So that, to me, is really the link between the different aspects that I've seen so far. And that's interesting, the mobilization, because that proves a degree of leadership that is very difficult for other situations. But in Cuba, it really succeeded in bringing people together for one particular purpose, but at the same time educating them and then accessing. Now, the other thing that I wanted to ask is that I was kind of surprised because I thought that in 1961 with the literacy campaign, I thought that it liberated the country into a mass school, that the old notion of Cuba as a big school. But the fact that we had the national literacy campaign allowed Cuba to make a mass production of school develop. So how come in that particular event, a particular circumstance, how come the non-whites were not given the opportunity that the white? Not bearing in mind also that the population, the percentage of population is very different, maybe 20 to 80. But people who participated in the literacy campaign were also from the Black community and the mulatto community. But how come they were not given the opportunity? Twice they have been changed, as you said. Why? What was the reason for that? I actually don't know why or what the reason for that, but there was the belief that the revolution will transform naturally
the society. Mhm. The revolution action will transform all social problems naturally through its actions. This include racism, inequalities, all inequalities. But for example, about 2000 or so, Fidel Castro recognized racism still was a problem in Cuba. There wasn't specific action to resolve the racism. It is a structural issue, and inequalities as well are structural. So I think as there wasn't any specific policy to resolve that issue, some sociological elements participate in this kind of differentiation in the access. But it is an theme that needs to be studied in Cuba. I really can hypothesize that that process naturally made possible to white people access easily to all social facilities created through the revolution. But racism as a structural remain or was a issue that was part of our mind, and people that made policy were racist as well. So I think in this play, many racist actions were carried out, and maybe that made possible that differentiation, that kind of results. But it's a fact that when you compare the rates of white people and black people in the university enrollment, black people were or had more possibilities to got in the university. A question? Alex, me sorprendió mucho el hecho de que tú dijiste que la selección, un sistema más selectivo, empezó al principio de la rectificación, el periodo de rectificación,
que parece ser poco lógico. ¿Por qué? Fue un proceso anterior que todavía estaba en vías de desarrollo, ¿o qué? En realidad, los primeros actos de regular el acceso empezaron realmente en los años 60, cuando se regulaban la cantidad de plazas que se daban para cada curso, siguiendo las necesidades económicas del país. O sea, el país, para su desarrollo económico, necesitaba más ingenieros, más técnicos, más economistas, y esas fueron las carreras que se priorizaron. Pero inclusive con esa perspectiva no había una restricción en el número de plazas, y las personas solicitaban su carrera y entraban en la universidad. Y esa no regulación fue provocando que algunas disciplinas fueran saturadas en la cantidad de profesionales y otras quedaran en déficit. A finales de los años 70, como el sistema educativo cubano todo sigue siendo explícitamente ideológico, se crearon algunos dispositivos ideológicos para regular el acceso a la universidad. O sea, para acceder a la universidad había que tener un buen comportamiento social, había que participar activamente en los programas de la revolución, pero esa regulación fue de orden ideológica y no de orden de las necesidades económicas del país. Y a mediados de los años 80, en pleno proceso de rectificación de errores, el país se da cuenta que había formado casi 300.000 profesionales, había un desbalance entre muchas disciplinas y no tenía trabajo para darles a esos profesionales, porque el mercado de trabajo también era regulado totalmente por el Estado. Y cada graduado, el Estado tenía la obligación de darle un empleo a cada graduado universitario. Entonces el Estado no tenía dónde ubicar a los graduados y seguía necesitando graduados en determinadas áreas que no había conseguido graduar. Entonces la forma que se encontró fue implementar exámenes de acceso que se implementaron en el año 1988. Fue la primera vez que se hicieron. Esos exámenes de ingreso, fueron acompañados con una regulación de la cantidad de plazas que se daban para cada curso, y hacía que el acceso a la universidad se convirtiera en algo totalmente meritocrático. ¿Quiénes tenían más posibilidades de acceder a la universidad? Como en el resto del mundo, aquellos quienes contaban ya con un capital cultural que les ponía en unas condiciones favorables para acceder a la universidad. Cosa que fue diferente de 1960 a 1985, porque quienes entraron a la universidad en ese periodo no tenían ningún capital cultural que los ayudara a llegar a la universidad. Y eso fue el gran salto que dio la educación cubana y la gran transformación que ocurrió en la educación cubana y la verdadera democratización del acceso a la universidad. Que quienes entraron allí, ¿quiénes fueron? Los hijos de los obreros, los hijos de los campesinos, aquellos que nunca habían tenido
alguien, a veces en la enseñanza secundaria, en la enseñanza universitaria en su familia. Por tanto, ese salto que se da hasta ese momento ya venía sucediendo en los años antes a ese cambio, que los hijos de aquellos que se habían graduado, ya se había creado ese grupo social con un capital cultural que favorecía la entrada de los hijos de esas personas a la universidad. Cuando se lee la teoría del capital cultural de Bourdieu, él dice, porque fue lo que estudió, que la única manera de crear ese capital es por herencia familiar. Y la Revolución Cubana demuestra que no, que con una intervención educativa, cultural, se puede crear capital cultural en aquellas familias y en aquellos sectores de la población que no lo tenían. O sea, no es solo un fenómeno de herencia familiar. Es un fenómeno también social, cultural, que puede ser transformado con las acciones correctas. Y a partir de este momento, el acceso, el cierre del acceso, la regulación del acceso, hace que ese mecanismo de reproducción social se fortalezca y se haga más fuerte, se haga más intensa la entrada a la universidad de aquellos cuyos padres ya tienen un curso universitario y sobre todo de personas blancas. Ocurre algo interesante también. Ya a mediados de los 80, cerca del 60%, si mal no recuerdo, de los graduados universitarios eran mujeres. O sea, el acceso de las mujeres no era el gran problema, nunca fue el gran problema. Ha llegado a cerca del 70%, creo, que la fuerza profesional del país es mujer. El problema es el acceso que tiene a puestos de poder, a puestos de decisión, a puestos clave donde se ejercen los poderes y se crean las políticas, pero no en términos de formación universitaria. Entonces, esta creación de este mecanismo de ingreso a la universidad es un mecanismo que hace que la universidad, cuando llegue el año 2000, si en el año 85 el 25% de la población estaba en la universidad, en el año 2000 ese índice bajó a menos de 15. Y cuando el índice es menos de 15, se considera que la universidad es elitista. Entonces, ¿dónde estaban esas personas? Esas personas o sea, no tuvieron oportunidad de ir a la universidad, se quedaron fuera de la universidad. Y ahí creció la cantidad de personas no blancas que se quedaron fuera.
Entonces, por ahí va la cosa. O sea, Y esa situación fue una de las que hizo que en el año 2001 empezara la tercera revolución educativa y se creara un programa específico para recibir a todas esas personas que habían quedado fuera, darle la oportunidad de que fueran a la universidad. Y alrededor del año 2007-2008, había en la Universidad Cubana a más de 700.000 personas estudiando, que fue el momento en que más masiva fue la educación, más inclusiva fue la educación, y quizás uno de los momentos en que más contribuyó a transformar la vida de las personas, porque quizás el impacto no fue tanto a un macro nivel, tendríamos que discutirlo, estudiarlo y verificarlo, pero al nivel familiar, al nivel de las personas, sí estoy convencido que tuvo un impacto importante y que pues cambió la vida de muchas personas. bueno, gracias. Preguntas in English, in Spanish, in Danish. In Danish. En portugués. En portugués, si yo parece portugués. ¿Existen cifras que destacan la brecha racial? Sí, cómo no. Hay estudios recientes que están, muy pocos realmente, pero hay estudios recientes que están diciendo cómo ese acceso a la universidad se fue diferenciando y cómo las personas no blancas se fueron quedando fuera de las oportunidades de acceso. Si comparamos esas cifras con cifras de otros países, nos puede parecer ridículo, pero en términos sociales para el contexto cubano, pues son cifras importantes que nos dicen que algo no se hizo, que algo se quedó sin hacer, que algo se descuidó, que algo no estuvo bien en esa manera de pensar la política, en esa manera de entender cómo la transformación social se piensa y se ejecuta y se realiza, se alcanza. Pero sí están apareciendo estadísticas. Hay muchas estadísticas que nunca se han estudiado. Hay muchas estadísticas que nunca se han leído porque nosotros los investigadores no hemos estado interesados en esos temas. Entonces, sí están apareciendo algunas investigaciones que están poniendo sobre la mesa todas esas cifras y todos esos procesos que pues aún se mantienen. Preguntas. ¿Yo puedo? Sí. Sí. Estos dos modelos, bueno, yo creo que debe haber más, ¿no? Pero dos modelos principales de cómo se valora la educación en términos del futuro empleo o de las necesidades económicas del país. Y también hablaste de los efectos sociológicos, los efectos menos tangibles, ¿no? Uh-huh. Y nosotros sabemos que esa segunda rama es una parte de, por ejemplo, la base de la campaña de alfabetización. No era simplemente crear alfabetizados funcionales, era también dar, según Martí, siguiendo a Martí, posibilidades espirituales, etcétera, que también está inscrito en el sistema educativo, ¿no? O en la lectura, la cultura, no sé si en el sistema educativo, a lo mejor no. Y usando también el concepto de Bourdieu, de capital, y entrando ahí, poniendo ahí el tema de la raza, hasta qué punto las diferencias culturales, según raza, clase social, etcétera, han influido en cómo las personas, los beneficiarios de la educación, valoran la necesidad o no de admitirse e ingresar en la educación superior. ¿Entiendes? Porque es muy complejo la decisión de seguir o no seguir.
y puede haber una interseccionalidad con raza, con clase, porque estamos hablando de capital al final, Sí. ¿no? Capital social, capital cultural. Vamos a imaginar respuestas. Ok. Pensando un poco la cuestión racial en Cuba, como en toda América Latina, empieza a construirse con la conquista. Ujú. Entonces, estamos hablando de un problema que tiene siglos de existencia. Y como se ha conformado a lo largo de siglos, lo que es ser negro, lo que es ser blanco, lo que es ser de algún color, Ujú. es parte del imaginario, de la cultura, de lo que la gente piensa. Ujú. Entonces, cambiar, transformar esos componentes subjetivos es extremadamente difícil, Ujú. porque culturalmente somos, digamos que, customizados para pensar que somos inferiores, que somos menos, que no podemos, y eso es parte quizás de la lógica colonialista Ujú. que atraviesa todo tipo de pensamiento. Afecta, por supuesto, más a los negros, afecta más a las mujeres negras, Ujú. pero, por ejemplo, si incluimos la variable geográfica, yo, a pesar de ser blanco, soy del oriente de Cuba, Ujú. y entonces me creo que no soy tan capaz como Ujú. el que vive en La Habana, por ejemplo. Ujú. Y entonces eso me hace a mí ponerme barreras en qué yo puedo hacer como profesional, a dónde puedo llegar como profesional. Y si yo no doy un salto más allá de esa cultura que de alguna forma me configuró mi manera de relacionarme con el mundo, de ver el mundo, pues yo no salgo del guión. Entonces, esos elementos de constitución subjetiva, de quiénes somos, cómo somos, de qué somos capaces, para qué estamos hechos, Ujú. que es una construcción sociocultural, Ujú. pero la lógica colonialista nos hizo ver que era una cuestión biológica, genética, Ujú. que la traíamos en la sangre. Permanente, ¿no? Sí. Sí, que no hay cómo No hay cambiarla. salida. Ujú. Y es la misma lógica que asume Bourdieu en sus análisis. Ujú. El capital se crea a través de una herencia familiar. Ujú. ¿Y qué es lo que es la herencia familiar? ¿Quién es mi familia? ¿Dónde viene mi familia? Mi familia nació con esta posición y va a terminar con esta posición. Ujú. Entonces, es ¿cuál es la palabra? Como una teleología, una línea. Se me olvidó la palabra. Es un destino Ujú. que tenemos y que no podemos salir de eso. Entonces, desde esa lógica podemos imaginar que evidentemente fue más difícil para los negros pensarse con posibilidades para la mujer negra pensarse con posibilidades de salir de la esclavitud en la que estaba, cualquiera sea el nombre, ya sea el trabajo doméstico o cualquier situación en la que estuviera, salir de ahí era muy difícil. Entonces, al no existir una política diferenciadora de esas intersecciones, pues como que esa lógica queda sin tratar, esa lógica queda sin resolverse, esa lógica queda sin desmontarse, Sin examinarse. sin examinarse públicamente, porque sí, fue examinado públicamente que el pueblo podía cambiar la situación
que el pueblo era participante, y ahí están todos los discursos de Fidel llamando al pueblo a participar, a qué hay que hacer, cómo pueden participar, ustedes son la revolución, vamos a trabajar en nombre de la revolución. Y aun cuando la revolución se colocó como el actor de la transformación, las personas se reconocían en esa categoría. Es cierto que al quedar escondidos en esa categoría, hay todo un trabajo invisibilizado y se favorece que se crea que es la revolución quien lo hizo todo como categoría. Entonces, ¿qué yo hice como persona? ¿Cuál fue mi participación en todo ese proceso? Entonces, por ejemplo, se me ocurre pensar, una de las primeras acciones que se hizo al triunfo de la revolución fue crear escuelas para enseñar a las mujeres a coser. Pero vengan mujeres, no fue pensar, bueno, las mujeres blancas son las que más trabajo tienen y las que más posibilidades tienen. Vamos a asegurar una capacidad para las mujeres negras, porque ustedes también pueden. En la universidad no fue, o sea, en todas esas políticas que hoy se pudieran llamar como acciones afirmativas, fueron acciones afirmativas homogenizadoras, donde no se distinguían las inequidades que existían en los accesos. La diferencia que representa ser blanco, ser menos blanco y ser negro. Ser de La Habana, ser de Santa Clara y ser de Guantánamo. Entonces, todas esas variables que van agregando inequidades a los accesos no fueron tratadas. Y también tiene que ver con la percepción de para qué sirve la educación, que también es una cuestión cultural. Exactamente. Diferenciada, ¿no? Y aun cuando la educación fue central en la transformación social y no fue la educación pensada solo para enseñar. La educación fue asumida como una acción cultural, porque yo no aprendí en la escuela a leer y escribir solamente. Yo leí desde las obras completas de Martí hasta las más renombradas obras de la literatura universal y las analizábamos y las discutíamos. Por tanto, yo salí de mi enseñanza secundaria teniendo un background cultural enorme. Y junto a eso, toda la política editorial de Cuba, toda la publicación de toda la literatura universal, desconociendo los derechos de autor, haciendo todo lo que se hizo, pero fue una obra colosal poniendo en manos de las personas un acervo cultural que cuando uno mira hacia atrás, dice, nosotros tuvimos acceso a, o sea, saber leer y escribir no era solo poner mi nombre, sino tener acceso al mundo, tener acceso al mundo. Y si leemos la reforma universitaria de 1962, ahí está escrito que la universidad no es solo para entrenar a las personas como técnico, sino para fomentar en esas personas el desarrollo cultural. O sea, la universidad no es solo enseñar a las personas a mover herramientas. Y por eso fue implementado el curso de filosofía para todo el mundo. Y por eso fue, o sea, la transformación de la universidad, que no, o sea, no era lo mismo transformar la universidad que transformar la educación general. La educación general, bueno, lo más inmediato es enseñar a las personas a leer y escribir. Pero la universidad fue otra cosa. Ahora, cuando enseñamos a leer y escribir a las personas, ¿con qué herramientas lo hacemos? Yo no recuerdo en mis libros de la escuela haber visto nunca una imagen de un negro en un libro. ¿Dónde estaban los negros? Veíamos imágenes de indios
caracterizados, performatizados, esquematizados, pero mis libros nunca tuvieron imágenes de negro. No creo que aquí tampoco. Perfecto, pero como dice un amigo mío, mi país prometió un proyecto diferente. Entonces, ¿por qué no había negros en mis libros de texto? A pesar de que, o sea, no es que no hubiera negros. Yo estudié a Nicolás Guillén en literatura, pero no era Nicolás Guillén en las figuritas, en los diseños que se ponen en los libros de aprender a leer y escribir. O sea, cuando yo digo que no había negros en todos esos diseños que se utilizan para enseñar a los niños a leer y escribir, a sacar cuentas, ahí era donde no había negros. Y Nicolás Guillén nunca fue presentado como un escritor negro que vino de donde vino, como no fueron presentados ninguno, porque esa conciencia de raza no la tenemos en Cuba. Ahora es que las personas negras se están identificando como negros y están reconociendo esa noción de negro después de cuántos años de revolución. Y eso yo creo que es importante porque nos ayuda a pensar en esa dimensión, porque nunca dejamos de ser racistas. Nunca dejamos de ser racistas. Porque, no sé, el ejemplo que más se me ocurre, los chistes. Había un chiste clásico en Cuba en los 80, los 90, ya hace mucho tiempo que no lo escucho, por suerte. Una muchacha se va a casar con alguien y esa persona es negra. Ay, pero es negro. Pero mami, es ingeniero. Ah, no es tan negro. Y tiene un carro. Ah, es casi blanco. O sea, un raciocinio totalmente racista que busca blanquear a la persona a partir de sus méritos y sus posesiones. Eso estuvo hasta los años 90 siendo un chiste que se hacía en la familia. Como algunos elementos te hacían menos negro, y eso es racismo. Entonces, en el imaginario del cubano, el racismo nunca se fue, a pesar de las acciones de la revolución. Por eso Fidel tuvo que reconocer en algún momento, no lo resolvimos. Y por eso hoy existen cuotas que deben ser cubiertas con negros en los cargos de poder públicos. Que aquí no tenemos. Hay que decirlo, aquí no lo tenemos. Entonces, en Cuba, ahora es obligatorio que en cada órgano público de poder, en cada institución, en cada lugar, tienen que existir X cantidad de negros. ¿Por qué se hace eso? Porque no hubo políticas anteriores que garantizaran un acceso equitativo a las posiciones públicas. Igual que, por ejemplo, en nuestro parlamento tiene que haber X cantidad de mujeres. ¿Por qué? Si tenemos la inmensa mayoría de nuestros profesionales son mujeres. 53% en el Parlamento. Pero por una política de que tiene que ser así. No porque libremente los que configuran eso, eso no es algo natural. Es algo que se establece así por norma y tiene que cumplirse. Entonces, esas cosas nos dicen que hay muchos problemas no resueltos, que son problemas de constitución subjetiva, pero que son problemas de constitución del imaginario y que tienen que ser tratados integralmente y que las personas tienen que estar representadas en diferentes espacios, desde los libros de texto, los diseños de los libros de texto, las participaciones, los debates, en todos los órdenes, para que eso realmente pueda cambiar
Nunca se ha llevado a cabo un debate en Cuba público sobre raza como se ha llevado en los últimos años sobre orientación sexual. Sí, es verdad. Sí. Nunca se ha hecho. Y tuvo que ser una batalla pública para poder aprobar una constitución que incluyera el derecho a las personas, con independencia de su orientación sexual, de género y lo que fuera, a casarse. Entonces, es tipo, si no se habla, no existe, pero existe. Entonces, Me das esperanza. Aunque es un poco pesimista, me das esperanza. no es que sea pesimista. Yo creo que hay muchos fenómenos sociales que están cambiando realmente en Cuba. A mí me da mucho placer, por ejemplo, conversar con, tenemos unos amigos que los hijos son adolescentes y hablamos con ellos y ellos se reconocen como negros y usan su pelo como les da la gana porque son negros y quieren tenerlo así. Y me tienes que respetar tal y como soy. Entonces, eso a mí me da mucha satisfacción porque también estamos insertos en todo un circuito internacional de belleza que no acepta las cosas y el pelo del negro tiene que ser laciado, las facciones del negro tienen que ser corregidas, el cuerpo tiene que ser ajustado porque no está bien. Entonces, hay un movimiento social que evidentemente está cambiando, pero eso llevará años porque esa constitución es ancestral. Cómo salirnos de esa lógica que ha sido construida durante siglos. No hay manera de que algo construido durante siglos cambie así en poco tiempo, porque los mecanismos de constitución subjetiva y de representación social llevan años en transformarse. A veces se pueden acelerar, a veces se retardan, pero no se resuelven en 3 días, ni creo que en 50 años. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Como puedes ver, estamos creando los apuntes de la clase de la semana que viene. Ha sido muy útil para nosotros, ¿no? Una pequeña pregunta sobre esto. Yo sé que no se trata directamente con tu ponencia, pero esa cosa, la cuota, tú referiste a la cuota. El problema, se me ocurre, es que yo recuerdo tener una conversación con Esteban Morales, que me contó que cuando un censo, hace, no sé, 10 años más o menos, y el funcionario que llamó a la casa para tomar los detalles del censo, él dijo claramente, soy negro, ya, negro. Su hijo quería también identificarse de negro y el funcionario le miró y dijo, no, blanco. Entonces, esa cuota, ¿cómo se define? ¿Cómo se define la cuota? No hay manera, la tuya de... Sí. Hay un antropólogo que no recuerdo cuál es el nombre, que dice que ahí hay dos cuestiones, una cultural y otra de metodología del censo. Ese antropólogo dice que Cuba y Puerto Rico tienen las ideas más mal argumentadas sobre qué es ser blanco y negro como autopercepción. Esa autopercepción se forma de las maneras más diversas y bueno, ¿cómo analizamos? Yo soy blanco, negro, cuán blanco yo soy, cuán negro yo soy. Yo puedo aparentar ser blanco, pero realmente si vamos para atrás, yo estoy seguro que tengo ancestros que estaban en la África negra y no en España.
Entonces, esa noción de blanquitud, negritud, ha sido de alguna forma vista, por lo menos por ese autor, como un aspecto problemático en el autorreconocimiento. Y el otro aspecto es la metodología del censo. El censo cubano no está diseñado para el autorreconocimiento. La persona que está haciendo el censo debe marcar de qué color es la persona. Entonces, si teníamos en cuenta que la percepción del cubano es una de las más distorsionadas con relación, en el contexto latinoamericano, a cómo, quién se considera negro, blanco o qué, cuando voy a evaluar al otro. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo para mi doctorado, yo estaba revisando las estadísticas de la escuela y la cantidad de negros que me decía la secretaría no se correspondía con la cantidad de negros que yo veía en la escuela. Y yo le pregunto a la secretaria, ¿cómo definen el color de la piel de las personas? Y ella me dice, por la foto. Wow. Una foto que a veces se toma con cámaras que oscurecen la persona también. O que las ponen blancas. O sea, no estamos hablando de una foto clara, estamos hablando de una foto entonces, o que te da mucha luz y la pones muy clara, entonces aquel queda blanco. Aún cuando la provincia de Holguín es una de las más blancas de Cuba, se reconoce que eso, alrededor del 15% de la población es no blanca. En una escuela donde había 700 estudiantes, solo habían registrado 11 negros. Entonces me pongo a discutir con los profesores sobre eso y de qué color. O sea, les pregunto cuántos negros hay en sus aulas. Un poco para que no fuera solo mi criterio de que yo veía que había más negros. Y entonces se forma una discusión, ¿este es negro o no es negro? ¿Es blanco? En Cuba tenemos varias categorías, ¿no? Está el blanco, el jabao, el mulato, el color cartucho. O sea, tenemos una serie de etiquetas para identificar. Que varían de una provincia a Exacto. otra, dependiendo de eso mismo, de la percepción. Aquí, por ejemplo, hay mucho más blanco y hay quizás una discriminación más fina de que tú eres más oscurito que el otro, ¿no? Porque hay más, se percibe con más. Pero en Santiago de Cuba, en Guantánamo, que casi toda la población es negra, pues entonces critican al holguinero porque dicen que el que para el holguinero es ya negro, para ellos es blanco. Entonces es una diferencia incluso de vecinos de provincia. Entonces había una profesora en la escuela que tenía la piel más oscura que par. Y dice, por ejemplo, yo soy blanca. Entonces, si yo soy blanca, él no puede ser negro. Entonces, o sea, como yo, como pesquisador que estoy haciendo un censo, con una percepción todo lo contrario a la objetividad, voy a marcar el color de la piel del otro. Por supuesto, los resultados en Holguín van a ser uno, en Santiago van a ser otro, en Granma van a ser otro, en un barrio van a ser uno, en otro, porque van a depender de los ojos, de las lentes con los cuales el que está marcando, con todos los perjuicios, con todo eso, cargándolo consigo. Y por eso Esteban Morales siempre decía que no hay que hablar de raza, sino de color. Y él definía el negro allá en Cuba, como un 65% de la población son no blancos. Y eso más correcto, dijo él.
pero no es lo que dice el censo. No, claro. Para nada es lo que dice el censo. 20% más o Ahí menos. hay también una idea martiana. Martí decía, no hay odio de razas porque no hay razas. Entonces, esa lógica martiana de que no existen razas también atraviesa todo el pensamiento cubano y cómo establecemos. En Cuba nunca se ha hablado tampoco de etnia, que es un concepto que la antropología que trata de superar el pensamiento colonialista, acoge con más cariño que el concepto de raza, porque el concepto de raza está asociado a una distinción biológica, genética. Entonces, ya Martí decía en el siglo XIX que no había razas. Lo que tenemos es colores de piel. Y en Cuba lo que se usa es color de la piel para todas las clasificaciones que se pueden hacer en ese sentido. Yo imagino que viene de esa lógica martiana que atraviesa el pensamiento cubano. Pero Bueno, llegó la hora del vino. Pero no vamos a dejar que ellas estiren un poco las piernas. Y hay mesas fuera, ¿no? Hay una cafetería vacía, así que No, vamos a porque llevar... si toman demasiado van a caer, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a salir entonces. vamos a hacer una foto. Ah, una selfie. Y vamos a apagar aquí también. Sí, hay que... Está grabando. Está grabando. Ay, dejó de grabar. No, está grabando. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Si sales, creo que